La imponente voz de Andrea Bocelli conquistó al mundo entero, pero detrás de esa perfección vocal se esconde un secreto que él guardó durante años. A los 66 años, Bocelli finalmente revela lo que muchos ya sospechaban. Es ciego. Desde su niñez, luchó contra innumerables obstáculos para pagar sus estudios de derecho, cantando en bares durante la noche. Las críticas fueron duras, pero nunca se rindió. Un día, Luciano Pavarotti lo descubrió y todo cambió para él. Bocelli llegó a cantar para el Papa Juan Pablo II, irónicamente el mismo día en que perdió a su padre. A pesar de su éxito, algo lo atormentó siempre. Un secreto que llevó en silencio por décadas. ¿Qué escondió Andrea Bocelli de todos nosotros por tanto tiempo? Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones ahora mismo, y quédate hasta el final del video para no perderte ningún detalle de esta increíble historia. Bajo el cielo azul de la Toscana, en un pequeño pueblo llamado Lajatico, cerca de Pisa, nació Andrea Bocelli el 22 de septiembre de 1958. Su llegada al mundo fue un verdadero milagro, fruto del coraje y la determinación de su madre, Eddie Bocelli. Durante el embarazo, Eddie enfrentó un grave problema de salud, una apendicitis aguda que puso en peligro tanto su vida como la del bebé. Los médicos, preocupados por las complicaciones, le sugirieron que interrumpiera el embarazo, advirtiéndole sobre posibles deficiencias en el bebé debido a los riesgos. Sin embargo, con una fuerza interior admirable, Eddie rechazó el consejo médico y decidió seguir adelante con el embarazo, confiando en que su hijo nacería y tendría una vida plena. Cuando Andrea nació, los médicos pronto descubrieron que sufría de glaucoma congénito, una condición que afectaba su vista. A pesar de este desafío inicial, la familia Bocelli celebró su llegada con alegría y gratitud. El pequeño Andrea creció en un ambiente amoroso donde sus limitaciones visuales nunca fueron vistas como un obstáculo. La infancia de Andrea transcurrió en el pintoresco paisaje rural de la Toscana, una región italiana famosa por sus colinas onduladas, olivos y viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Su padre, Alessandro Bocelli, trabajaba vendiendo maquinaria agrícola a los agricultores locales y también estaba involucrado en la producción de vino, una tradición familiar que Andrea aprendería a valorar desde temprana edad. La casa familiar estaba situada en una granja donde el contacto con la naturaleza era constante. Fue en este entorno campestre donde Andrea desarrolló un profundo aprecio por los sonidos que lo rodeaban. El canto de los pájaros por la mañana, el viento entre los árboles, el murmullo de los arroyos y, por supuesto, las melodías de las canciones populares italianas que sus padres y vecinos solían cantar. A pesar de su limitada visión, Andrea exploraba el mundo que lo rodeaba con curiosidad y entusiasmo. Sus padres, Alessandro y Eddie, nunca lo trataron de manera diferente debido a su condición. Al contrario, lo alentaron a ser independiente y a descubrir sus propias capacidades. Fue durante este período de su vida cuando Andrea comenzó a mostrar un interés especial por la música. Sus oídos parecían captar matices sonoros que pasaban desapercibidos para los demás. La música no solo se convirtió en su pasión, sino también en una manera de ver el mundo a través de los sonidos, compensando naturalmente sus limitaciones visuales. Los días en la granja toledana eran sencillos, pero llenos de experiencias que moldearon el carácter y la sensibilidad del joven Andrea. Las historias contadas por su abuelo, los sabores de la cocina italiana preparada por su madre y el arduo trabajo que veía realizar a su padre cada día le enseñaron valores que llevaría consigo por siempre. Mientras crecía en aquel pequeño pueblo, nadie habría imaginado que ese niño con desafíos visuales se convertiría en una de las voces más celebradas del mundo, llevando la belleza de la música clásica y la ópera a millones de personas en todos los continentes. Su condición visual empeoró notablemente después de un accidente ocurrido durante un partido de fútbol, cuando sufrió un fuerte golpe en la cabeza.
Esta lesión empeoró su glaucoma, llevando a la pérdida total de la visión. Fue necesaria una extensa hospitalización, y fue en este difícil momento cuando se produjo un encuentro transformador con la música que cambiaría su vida para siempre. Durante los solitarios días en el hospital, Andrea encontró consuelo e inspiración al escuchar una voz que parecía trascender las paredes de la habitación. Era la potente y emocionante voz del tenor italiano Franco Corelli, considerado uno de los más grandes tenores del siglo XX. Estos sonidos penetraron profundamente en su alma, estableciendo un vínculo único entre el niño y el mundo de la ópera. Al regresar a casa, Andrea encontró una sorpresa esperándole. Oriana, una amable empleada que trabajaba para la familia Bocelli, al percatarse de la fascinación del niño por la música que había escuchado en el hospital, le obsequió su primer disco. Era una grabación con la voz de Franco Corelli, el mismo tenor que tanto lo había impresionado durante su estancia en el hospital. Este regalo se convirtió en un tesoro invaluable para Andrea, quien pasaba horas escuchando repetidamente las arias interpretadas por su nuevo ídolo. Desde ese momento, la música se convirtió en el centro de su vida. Con una curiosidad insaciable y un talento natural que comenzaba a florecer, no se conformó solo con escuchar música, quería crearla. Demostrando una extraordinaria capacidad, aprendió a tocar varios instrumentos. Comenzó con el piano, luego avanzó al saxofón, guitarra, flauta, trompeta e incluso batería. Sus manos parecían tener una memoria propia para encontrar las notas correctas, compensando su falta de visión con una aguda sensibilidad auditiva. En casa, los padres de Andrea notaron su talento excepcional y, a pesar de los recursos limitados, hicieron lo posible por apoyar su pasión. Su padre, Alessandro, solía invitar a músicos amigos a tocar en reuniones, creando un ambiente musical enriquecedor para el desarrollo de su hijo. La voz de Andrea también comenzó a destacarse. A los 7 años, ya participaba en pequeños concursos de canto infantiles en las comunidades cercanas. Cuando subía al escenario y comenzaba a interpretar O Sole Mio, una famosa canción napolitana, el público caía en un absoluto silencio, cautivado por la pureza y el poder de esa voz tan joven. Andrea salía victorioso de estos concursos, recibiendo sus primeros aplausos y reconocimientos. Estos pequeños triunfos alimentaron su amor por la música y aumentaron su confianza con cada presentación. Con cada nueva canción aprendida, Andrea trazaba un camino que lo alejaba de las limitaciones impuestas por la ceguera y lo acercaba a un mundo donde su voz sería su mayor fortaleza. Los habitantes de la pequeña comunidad toledana comenzaron a notar que había algo muy especial en ese niño. No solo era talento musical, sino una capacidad de transmitir emociones a través del canto, de contar historias con melodías, de tocar corazones con notas musicales. Sin saberlo, Andrea comenzaba a dar los primeros pasos en un viaje que lo llevaría a los escenarios más grandes del mundo. A los 12 años, la vida de Andrea Bocelli experimentó un cambio drástico. A pesar del ambiente acogedor en el que había crecido en la granja familiar, sus padres tomaron una decisión difícil pensando en su futuro. Andrea necesitaba una educación especializada que lo ayudara a desarrollar habilidades para enfrentar su discapacidad visual. Así, el joven fue enviado a un internado especializado para niños con discapacidad visual, ubicado a unos 300 kilómetros de su hogar, en la ciudad de Pisa. La separación de la familia fue dolorosa. Por primera vez, Andrea se encontraba lejos del confort de su hogar, de los sonidos familiares de la granja toledana y del constante afecto de sus padres. El internado, aunque bien enfocado en su misión educativa, el ambiente del internado era completamente diferente al que Andrea estaba acostumbrado. Las frías paredes de la institución sustituyeron las verdes colinas de la Toscana, y la estricta rutina reemplazó las tardes libres explorando los alrededores de la propiedad familiar. A pesar de este cambio,
Andrea continuó cultivando su amor por la música, encontrando en ella tanto un refugio como una forma de expresión. Sin embargo, también se involucraba en otras actividades, incluyendo deportes adaptados para niños con discapacidad visual. Fue durante una de estas prácticas deportivas cuando ocurrió un incidente que alteraría su vida para siempre. Mientras jugaba, una pelota le golpeó directamente en el ojo. Aunque podría parecer un accidente común para cualquier niño, las consecuencias fueron devastadoras para él. El impacto fue tan fuerte que provocó un pequeño derrame cerebral, afectando irreparablemente el nervio óptico. Como resultado, Andrea perdió por completo la escasa visión que aún conservaba. En sus relatos posteriores sobre este período, Andrea solía referirse a este momento como el peor de mi vida, describiéndolo como el instante en que cayó la oscuridad, una oscuridad que no solo era física, sino que también amenazaba con envolver su espíritu. La pérdida total de la visión fue un desafío emocional profundo para el joven, quien ahora necesitaba aprender a navegar por el mundo sin ninguna referencia visual. Los días posteriores estuvieron marcados por un proceso de adaptación intenso. Andrea tuvo que encontrar nuevas formas de orientación espacial, aprender a utilizar un bastón para movilizarse y ajustar su habilidad para leer y escribir en braille. Cada habilidad nueva adquirida representaba una pequeña victoria sobre la adversidad, aunque el camino era arduo y requería paciencia y perseverancia. Durante este tiempo tan difícil, la música siguió siendo su luz. Al tocar el piano, cantar o simplemente escuchar sus grabaciones favoritas, Andrea encontraba un espacio donde la oscuridad no lo limitaba. La música le ofrecía colores, paisajes y emociones que trascendían la visión física. Fue quizás en este momento decisivo cuando la relación de Andrea con la música se profundizó aún más, transformándose de una simple pasión en una verdadera vocación. Los profesores del internado se dieron cuenta de cómo la música servía como una terapia para el joven, ayudándolo a procesar el trauma y a encontrar motivación para seguir adelante. Lo alentaron a desarrollar su talento, ofreciéndole clases adicionales y oportunidades para presentarse en pequeños eventos escolares. A pesar de las adversidades que la pérdida total de visión imponía, Andrea Bocelli no permitió que su condición limitara sus sueños. Al finalizar su estancia en el internado, regresó a la Toscana decidido a construir una vida independiente y significativa, siguiendo un camino que pocos habrían imaginado para alguien con su discapacidad. Decidió estudiar Derecho en la prestigiosa Universidad de Pisa. La vida universitaria trajo consigo desafíos únicos. Las clases, los libros y los estudios debían ser adaptados a su condición. Andrea utilizaba grabadoras para registrar las conferencias de los profesores y contaba con compañeros y lectores que le ayudaban a acceder al contenido de los textos jurídicos. Con una dedicación excepcional, memorizaba códigos legales y jurisprudencias, desarrollando una disciplina rigurosa que le sería invaluable a lo largo de toda su vida. Sin embargo, la realidad financiera de ser un estudiante universitario impuso necesidades prácticas para mantenerse durante ese tiempo. Para complementar la ayuda que recibía de su familia, Andrea encontró una solución que unía utilidad y pasión. Comenzó a tocar el piano en bares y pequeños establecimientos nocturnos de la región. Sentado al piano en ambientes oscuros e íntimos, sus dedos se deslizaban con destreza por las teclas, mientras su voz, de vez en cuando, cautivaba a los presentes con interpretaciones de canciones populares italianas y arias operísticas. Fue en uno de esos bares, en 1987, donde el destino orquestó un encuentro especial entre los clientes habituales que acudían a escuchar al pianista ciego con una voz excepcional. En ese lugar se encontraba Enric Sensati, una joven estudiante de música, cuya vida cambiaría para siempre por la música de Andrea. El sonido que él producía tocó profundamente su corazón, dando inicio a una historia de amor que culminaría en su primer matrimonio.
Este encuentro transformador reveló a Andrea que la música no era solo una fuente de ingresos, sino también un puente hacia conexiones humanas auténticas. Después de finalizar su carrera universitaria con excelentes resultados, Andrea Bocelli alcanzó lo que muchos habrían considerado imposible para una persona ciega. Se convirtió en abogado. Durante aproximadamente un año, trabajó como defensor de oficio, encargándose de los casos asignados por el tribunal. En su oficina adaptada, recibía a clientes que, al principio sorprendidos por su ceguera, rápidamente reconocían su competencia y dedicación. Sin embargo, mientras ejercía la abogacía durante el día, las noches seguían estando reservadas para la música. Los escenarios modestos de los bares continuaban siendo el espacio donde Andrea verdaderamente se sentía realizado. La dualidad en su vida durante este período reflejaba una tensión interna. Por un lado, la seguridad y respetabilidad de la carrera jurídica. Por otro, la ardiente pasión por la música que nunca lo había abandonado desde su niñez. Esta etapa estuvo marcada por elecciones difíciles y profundos cuestionamientos. El trabajo como abogado ofrecía estabilidad financiera y una carrera profesional estable, pero no alimentaba su alma de la misma manera que la música. El año 1992 fue un punto de inflexión en la vida de Andrea Bocelli. Mientras seguía dividiendo su tiempo entre la abogacía y sus actuaciones musicales en bares locales, un evento inesperado abrió nuevas puertas en su carrera. Ese año, Zucchero Fornaciari, uno de los cantantes de rock italiano más reconocidos, estaba trabajando en una canción llamada Miserere. La pieza requería una voz tenor para hacer una demostración que sería enviada a Luciano Pavarotti, con la esperanza de que el renombrado tenor aceptara grabarla. Zucchero había oído hablar de un abogado ciego con una voz asombrosa que tocaba en bares de la Toscana y, intrigado, decidió darle una oportunidad a este desconocido. Andrea fue invitado a grabar el demo de Miserere, sin imaginar lo que esa grabación significaría para su futuro. Entró al estudio y dio lo mejor de sí, infundiendo toda la emoción y técnica que poseía. El resultado sorprendió a todos los presentes. La cinta con la grabación fue enviada a Pavarotti como estaba previsto. Cuando Pavarotti escuchó por primera vez la voz de Andrea Bocelli, quedó profundamente impresionado. La pureza, el poder y la emoción de aquella voz desconocida lo conmovieron de una manera inesperada. En lugar de simplemente aceptar cantar la canción, Pavarotti llamó a su manager y dijo algo que cambiaría el curso de la historia musical. «Ya encontré su voz. No necesito cantar esta canción. ¿Quién es este joven?». La reacción de Pavarotti fue tan positiva que en lugar de reemplazar a Andrea, propuso que grabaran Miserere como un dueto. Este gesto no solo validó el talento de Andrea ante el mundo musical, sino que también estableció una conexión crucial entre él y uno de los más grandes tenores de todos los tiempos. Pavarotti, reconociendo el extraordinario potencial de esa voz, no solo se convirtió en su compañero musical, sino también en su mentor y apoyo. El impacto de este encuentro se amplificó aún más cuando Zucchero, impresionado por la reacción de Pavarotti y el éxito del dueto, invitó a Andrea a unirse a su gira europea. Por primera vez, Andrea tendría la oportunidad de presentarse en grandes escenarios ante audiencias masivas. Durante estos conciertos, acompañaba a Zucchero en Miserere y también recibía espacio para interpretar algunas canciones como solista. La gira de Zucchero reveló al gran público el tesoro que había permanecido oculto en los pequeños bares de la Toscana. La voz de Andrea Bocelli, ahora amplificada para miles de personas, generaba reacciones profundas. Muchos asistentes que llegaban por el rock de Zucchero salían sorprendidos, comentando sobre el tenor ciego que los había conmovido con sus interpretaciones de piezas clásicas y canciones populares italianas. Esta exposición cambió rápidamente la vida de Andrea. Las invitaciones para presentaciones comenzaron a llegar, y la posibilidad de una carrera musical a tiempo completo se volvía cada vez más tangible. La abogacía, que antes representaba seguridad y estabilidad, empezaba a ceder terreno frente a una carrera que pocos habrían anticipado para un joven ciego de la rural Toscana.
El encuentro con Zucchero y Pavarotti no solo fue una oportunidad profesional, sino el reconocimiento de un talento excepcional que merecía ser compartido con el mundo. Para Andrea, fue la confirmación de que su destino musical era inevitable. Tras sus exitosas actuaciones en la gira de Zucchero, Andrea Bocelli dejó de pasar desapercibido en el ámbito musical italiano. Time to Say Goodbye batió todos los récords en Alemania, convirtiéndose en el sencillo más vendido en la historia del país hasta ese momento, con más de 3 millones de copias vendidas. El éxito se expandió rápidamente por toda Europa y luego por el resto del mundo. Esta canción transformó a Andrea Bocelli, quien hasta entonces era principalmente conocido en Italia, en un fenómeno musical internacional. Aprovechando esta nueva visibilidad global, Andrea comenzó a explorar colaboraciones con artistas de diferentes países y tradiciones musicales. Grabó duetos con la española Marta Sánchez, la brasileña Sandy, la francesa Céline Dion y muchos otros talentos internacionales. Cada una de estas colaboraciones no solo expandió su base de seguidores, sino que también demostró su versatilidad como artista, capaz de trascender fronteras lingüísticas y estilísticas. Sus presentaciones empezaron a atraer multitudes por todo el mundo. Teatros, arenas e incluso estadios se llenaban de fans ansiosos por escuchar en vivo esa voz que había tocado sus corazones a través de sus grabaciones. Andrea se presentó en algunas de las salas más prestigiosas del mundo, como el Royal Albert Hall en Londres, el Carnegie Hall en Nueva York y la Ópera de París. El reconocimiento internacional también llegó en forma de premios importantes. En Alemania recibió el Echo Classic y el Premio Bambi, distinciones que resaltaban tanto su impacto comercial como su contribución artística. En Estados Unidos, sus ventas de discos aumentaron de manera exponencial, lo que permitió que un artista de música predominantemente no inglesa alcanzara posiciones destacadas en las listas estadounidenses, un logro raro y significativo. Este periodo de expansión internacional coincidió con desarrollos clave en su vida personal. En 1997 nació su segundo hijo, Mateo, con Enrica, quien años más tarde seguiría los pasos de su padre en la música. La paternidad trajo nuevas dimensiones a la sensibilidad artística de Andrea, lo que se reflejó en interpretaciones cada vez más emotivas y profundas. La agenda internacional, cada vez más apretada, generaba desafíos logísticos para un artista ciego. Andrea desarrolló métodos propios para enfrentar los constantes viajes, diferentes escenarios y situaciones imprevistas. Su equipo se convirtió en una extensión de sus sentidos, ayudándole a navegar por el mundo físico mientras él se concentraba en su arte. Así, mientras la carrera musical de Andrea Bocelli alcanzaba nuevos horizontes de éxito, también seguía creciendo y evolucionando, enfrentando desafíos personales y profesionales que continuaban marcando su camino. Oriana, una amable empleada que trabajaba para la familia Bocelli, al percatarse de la fascinación del niño por la música que había escuchado en el hospital, le obsequió su primer disco. Era una grabación con la voz de Franco Corelli, el mismo tenor que tanto lo había impresionado durante su estancia en el hospital. Este regalo se convirtió en un tesoro invaluable para Andrea, quien pasaba horas escuchando repetidamente las arias interpretadas por su nuevo ídolo. Desde ese momento, la música se convirtió en el centro de su vida. Con una curiosidad insaciable y un talento natural que comenzaba a florecer, no se conformó solo con escuchar música, quería crearla. Demostrando una extraordinaria capacidad, aprendió a tocar varios instrumentos. Comenzó con el piano, luego avanzó al saxofón, guitarra, flauta, trompeta e incluso batería. Sus manos parecían tener una memoria propia para encontrar las notas correctas, compensando su falta de visión con una aguda sensibilidad auditiva. En casa, los padres de Andrea notaron su talento excepcional y, a pesar de los recursos limitados, hicieron lo posible por apoyar su pasión. Su padre, Alessandro, solía invitar a músicos amigos a tocar en reuniones,
creando un ambiente musical enriquecedor para el desarrollo de su hijo. La voz de Andrea también comenzó a destacarse. A los 7 años, ya participaba en pequeños concursos de canto infantiles en las comunidades cercanas. Cuando subía al escenario y comenzaba a interpretar O Sole Mio, una famosa canción napolitana, el público caía en un absoluto silencio, cautivado por la pureza y el poder de esa voz tan joven. Andrea salía victorioso de estos concursos, recibiendo sus primeros aplausos y reconocimientos. Estos pequeños triunfos alimentaron su amor por la música y aumentaron su confianza con cada presentación. Con cada nueva canción aprendida, Andrea trazaba un camino que lo alejaba de las limitaciones impuestas por la ceguera y lo acercaba a un mundo donde su voz sería su mayor fortaleza. Los habitantes de la pequeña comunidad toledana comenzaron a notar que había algo muy especial en ese niño. No solo era talento musical, sino una capacidad de transmitir emociones a través del canto, de contar historias con melodías, de tocar corazones con notas musicales. Sin saberlo, Andrea comenzaba a dar los primeros pasos en un viaje que lo llevaría a los escenarios más grandes del mundo. A los 12 años, la vida de Andrea Bocelli experimentó un cambio drástico. A pesar del ambiente acogedor en el que había crecido en la granja familiar, sus padres tomaron una decisión difícil pensando en su futuro. Oriana, una amable empleada que trabajaba para la familia Bocelli, al percatarse de la fascinación del niño por la música que había escuchado en el hospital, le obsequió su primer disco. Era una grabación con la voz de Franco Corelli, el mismo tenor que tanto lo había impresionado durante su estancia en el hospital. Este regalo se convirtió en un tesoro invaluable para Andrea, quien pasaba horas escuchando repetidamente las arias interpretadas por su nuevo ídolo. Desde ese momento, la música se convirtió en el centro de su vida. Con una curiosidad insaciable y un talento natural que comenzaba a florecer, no se conformó solo con escuchar música, quería crearla. Demostrando una extraordinaria capacidad, aprendió a tocar varios instrumentos. Comenzó con el piano, luego avanzó al saxofón, guitarra, flauta, trompeta e incluso batería. Sus manos parecían tener una memoria propia para encontrar las notas correctas, compensando su falta de visión con una aguda sensibilidad auditiva. En casa, los padres de Andrea notaron su talento excepcional y, a pesar de los recursos limitados, hicieron lo posible por apoyar su pasión. Su padre, Alessandro, solía invitar a músicos amigos a tocar en reuniones, creando un ambiente musical enriquecedor para el desarrollo de su hijo. La voz de Andrea también comenzó a destacarse. A los 7 años, ya participaba en pequeños concursos de canto infantiles en las comunidades cercanas. Cuando subía al escenario y comenzaba a interpretar O Sole Mio, una famosa canción napolitana, el público caía en un absoluto silencio, cautivado por la pureza y el poder de esa voz tan joven. Andrea salía victorioso de estos concursos, recibiendo sus primeros aplausos y reconocimientos. Estos pequeños triunfos alimentaron su amor por la música y aumentaron su confianza con cada presentación. Con cada nueva canción aprendida, Andrea trazaba un camino que lo alejaba de las limitaciones impuestas por la ceguera y lo acercaba a un mundo donde su voz sería su mayor fortaleza. Los habitantes de la pequeña comunidad toledana comenzaron a notar que había algo muy especial en ese niño. No solo era talento musical, sino una capacidad de transmitir emociones a través del canto, de contar historias con melodías, de tocar corazones con notas musicales. Sin saberlo, Andrea comenzaba a dar los primeros pasos en un viaje que lo llevaría a los escenarios más grandes del mundo. A los 12 años, la vida de Andrea Bocelli experimentó un cambio drástico. A pesar del ambiente acogedor en el que había crecido en la granja familiar, sus padres tomaron una decisión difícil pensando en su futuro. Andrea necesitaba una educación especializada que lo ayudara a desarrollar habilidades para enfrentar su discapacidad visual. Así, el joven fue enviado a un internado especializado para niños con discapacidad visual,
ubicado a unos 300 kilómetros de su hogar en la ciudad de Pisa. La separación de la familia fue dolorosa. Por primera vez, Andrea se encontraba lejos del confort de su hogar, de los sonidos familiares de la granja toledana y del constante afecto de sus padres. El internado, aunque bien enfocado en su misión educativa, el ambiente del internado era completamente diferente al que Andrea estaba acostumbrado. Las frías paredes de la institución sustituyeron las verdes colinas de la Toscana, y la estricta rutina reemplazó las tardes libres explorando los alrededores de la propiedad familiar. A pesar de este cambio, Andrea continuó cultivando su amor por la música, encontrando en ella tanto un refugio como una forma de expresión.